Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Un espectacular evento de golf emocionará el 58º episodio. Los jóvenes del colegio, a saber, las parejas Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber, Almohadilla Susom, Tolga Barn y su hermana Leila Barn y la hija de Gonul, Afra, también estarán juntas en el evento de golf y se divertirán mucho. A medida que los detalles de estas escenas, donde hay competencia y escenas románticas juntas, se aclaren en los próximos días, compartiré los desarrollos y la información con ustedes en mi próximo análisis. Mientras tanto, podemos decir que la razón de la disputa de Doruk y Berk quedó algo clara. ¿Cómo sucederá esta pelea, que causó la lesión de Berk, cuando se reveló el secreto de que fue Melissa quien golpeó a Kadir? Sí amigos, todo es para mi familia. Estoy con ustedes con gran información y análisis de los episodios 57 y 58. Déjame contarte la información que aprendí sobre la pelea entre Doruk y Berk, que provocó que Berk cayera a la piscina y se lesionara en la última escena del episodio 57. Doruk aprenderá de Ekif que Melissa golpeó a Kadir primero y experimentará una gran tristeza. Aquí, supongo que podemos ver que el empobrecimiento de Ekif Atakul está en el remordimiento. Cuando Doruk tiene sentimientos encontrados después de enterarse de esta verdad, tendrá dificultades para decirle la verdad a Asille. Veremos una situación como los sentimientos que experimentó cuando supo que fue Ekif quien le disparó a Ergen. Doruk volverá a experimentar un gran remordimiento. Doruk, que está royendo por dentro, encontrará la oportunidad de reunirse con Berk y hablar con él. Doruk, quien le dirá a su amigo Berk que Melissa realmente cometió el accidente que causó la muerte de Kadir, habrá compartido su secreto y le pedirá a Berk que no se lo cuente a nadie. Pasará algún tiempo después de esta conversación, y habrá cierto resentimiento y disputas entre Berk y Doruk por otras razones. Y en medio de la fiesta de los hermanos Eren, habrá una discusión entre Asille y Omer, y cuando escuchen las voces, los jóvenes irán e intentarán calmar a los hermanos Eren. El intento de Omer de acabar con la fiesta también sucederá tras esta tensión con Asille. Después de eso, Doruk y Berk comenzarán a pelear. Probablemente molestará a Doruk Berk, ya que los dos amigos están un poco fuera de lugar y se están tomando el pelo. O, cuando dice algo humillante, Berk querrá compartir el secreto de Doruk para responder. En ese momento, Doruk golpeará a Berk como reflejo porque tiene miedo de romper con Asille y que su hermana no sea conocida por todos, y Berk caerá a la piscina y se lesionará. Después de la última escena del episodio, Berk será llevado al hospital al comienzo del nuevo episodio, es decir, al comienzo del 58º episodio. La policía tomará la declaración de Doruk para cuestionar cómo ocurrió el incidente. Entonces, en cierto modo, Doruk permanecerá bajo custodia por un corto tiempo. Pero Berk despertará y abrirá los ojos, es decir, se recuperará y le dirá a la policía que no se queja de Doruk Atakul. Eso sí, con la intervención de sus familias, los dos jóvenes se calmarán un rato. El pico será gratuito. Después de este desarrollo, lamentablemente, los problemas y el resentimiento entre Berk y Doruk seguirán aumentando. Supongo que si la escena del golf está en el episodio 58, veremos que aquí se calienta la rivalidad entre Doruk y Berk. De hecho, este ambiente va a ser una oportunidad para Tolga y Leila Barn. Creo que va a salir buen material para Tolga. Como saben, anteriormente había dicho que la hermana de Tolga estaba incluida en la serie y aumentaría la emoción en la serie al tratar con Almohadilla Susom. También es seguro que el nombre de esta nueva jugadora será Leila Barn. En la tercera temporada, especialmente Leila Barn, la hija de Gonul, Afra, Amet Yilmaz y Sembal Yilmaz dejarán su huella. Leila Barn será la hermana de Tolga Barn, como sugiere su apellido, y este papel lo interpretará Nazlı Çetin. Una joven actriz invitada también se incluyó en el equipo de la serie de televisión. El nombre de esta actriz es Eylül Lice Kandemir. Y la joven actriz anunció que estuvo en el set de la serie Todo para mi familia, con su cuenta de redes sociales el 30 de agosto. Además, Kanakr para Amet Yilmaz, Nien Buyuka y Gonul para Sembal Yilmaz. Ezem Sena Bahir dará vida a su hija Afra. Nien Buyuka también compartió en su cuenta de redes sociales que estuvo en el set de la serie de televisión Todo para mi familia, el 30 de agosto. Parece que Amet Yilmaz y Sembal Yilmaz se incluirán en la serie en el 58º episodio, supongo. Por cierto,
El póster de la tercera temporada de esta hermosa serie está en borrador, por lo que ya casi está listo y la foto es como la que pueden ver ahora mismo. Los actores ya aparecieron vestidos de blanco en la promoción de la nueva temporada del canal ATV, y veremos magníficas escenas de esta promoción. Tal vez haya una actualización menor en el póster, pero creo que fue bueno ver a las parejas en el póster. Por otro lado, Afra, a la que dará vida Ezem Senabair, será el amor que busca para Oğuzhan. Afra se acercará a Oğuzhan con amabilidad, tal como Gönül se acerca a Orhan. Sin embargo, Oğuzhan y su esposa, quienes inesperadamente se enamoraron con un amor relámpago. Afra estará indefensa en medio del conflicto de Gönül Şengül. Oğuzhan vivirá un gran trauma entre su madre y su amante. Del mismo modo, Afra estará deprimida entre su madre y Oğuzhan. Podemos decir que las aventuras de dos jóvenes y estos conflictos entre familias darán color a la serie. Hablemos de Ahmet Yılmaz. Como saben, cuando Ömer era un bebé, el padre de Susen, Mumtaz, se quedó en el patio de la mezquita en una mañana festiva, y la fallecida Hatice y Billy Eren se convirtieron en sus padres. Ahmet Yılmaz es el verdadero padre de Ömer, el antiguo amor de Susen. Nos enteramos de que Sevgi Yılmaz había separado a Susen y Ahmet. Sevgi Yılmaz expone su plan para separar a Susen y Ahmet sin compadecerse del pequeño bebé. Y envió a su hijo a alguna parte. Por esta razón, Ahmet Yılmaz, como hombre de negocios carismático y visionario, ha tenido una carrera muy exitosa, lejos de su madre y su propia familia. En otras palabras, Ahmet Yılmaz, un rico hombre de negocios, probablemente vendrá del extranjero o de otra ciudad. Lo más probable es que el nuevo propietario de la universidad sea Ahmet Yılmaz o los hermanos Eren. Por supuesto, la persona que Ahmet Yılmaz no puede olvidar será Susen. Şevval Yılmaz aparecerá en la serie como la esposa de Ahmet, una reina de la intriga como Nien Buyuka estará involucrada en los eventos. Creo que estará celoso de Susen y molesto por Ömer y sus hermanos. Ahora sabemos que Ekiz Atakul comenzará la tercera temporada como pobre. Si Ahmet Yılmaz le hace una oferta de trabajo a Ekiz si conoce la universidad, Ekiz estará en la universidad. Puede retomar una tarea y continuar activamente en la serie. Al mismo tiempo, Ekiz querrá vengarse del trío de Susen, Aile y Nebahat por haber sido golpeado por Susen. Ahmet Yılmaz también estará enojado con Susen, probablemente con el pensamiento de que Susen lo abandonó y el saber que arrojó a su hijo a la calle, por supuesto con las heridas de su antiguo amor. En otras palabras, podemos ver celos entre Ahmet Yılmaz y Ekiz por Susen. Porque supongo que Sevgi Yılmaz, mientras separaba a Ahmet y Susen, por supuesto le dijo a su hijo cosas malas sobre Susen y la alejó de Susen. En las siguientes secciones, Susen también intentará aclarar esta situación y tendrá reuniones con Ahmet Yılmaz. Al principio, Ahmet Yılmaz querrá conocer y proteger a Ömer, pero Şevval Yılmaz estará particularmente perturbado por la herencia de los hermanos Eren y provocará a Ahmet y dirá, creo que Eren pondrá trampas para los hermanos. Así, los hermanos Eren se verán abrumados por nuevos problemas sin disfrutar demasiado de su riqueza. Supongo que estos molestos problemas continuarán hasta que Şevval Yılmaz tome el legado que dejó Sevgi Yılmaz de sus hijos. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.